¿Sabías que, tal como Chile tiene al huemul como animal nacional, en Escocia tenían al unicornio? No, no tenía idea. Buongiorno, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Patente Pendiente, en el cual trabajamos el proyecto del trabajo de la BP, en formato podcast, obviamente, de... ¿Qué es Ciencia para la Salud? Sí, es Ciencia para la Salud. Retomando, en el capítulo 2, de título, Historia. Vamos a hablar de historia de la bioética. Comenzando con un texto en el cual sintetiza bastante bien lo que es la bioética, y no lo he sacado de Google. La bioética tiene sus orígenes en Egipto y en la Mesopotamia antigua. Fue allí en donde se detectaron las primeras regulaciones vinculadas a la medicina. Es a Hipócrates, en Grecia, en el año 460 a.C. al 370 a.C., a quien se le adjudica el juramento hipocrático. Esto es una guía obligatoria que orienta a los médicos en su labor. Claro, estamos hablando de que la bioética tiene historia de más de 2400 años, si no me equivoco. ¿Está mal la matemática? No, no está mal la matemática. 2400 años de historia del ser humano, en el cual la bioética se ha visto presente. Ética, la cual ha cambiado a través de los años, obviamente, porque están relacionadas una con la otra. Esto quiere decir que a medida que cambiaba la ética y las cosas que estaban bien o mal vistas en el tiempo, también se veía afectada la bioética. Ya que, por ejemplo, en un caso religioso, en un caso xenófobo o racista, es muy distinto cómo se trataba a un paciente en el 1600 a la actualidad. Tomando en cuenta que en el 1600 se veía mucho el tema del clasismo, si uno tenía dinero, o estamos hablando que cuando en Estados Unidos habían esclavos negros, lo más probable es que un esclavo negro no fuera bien visto o simplemente ni siquiera se le tratara en un hospital. Cosa que ahora no pasa, ya que se les ve a todos por igual, o así debería ser. Sucediendo algo muy similar en un futuro bastante próximo. Hablando por ejemplo, en la época... Uno. Está la wea. Panorama. Panorama, sí, pero espérate, estoy pensando en cómo lo conecto. Ya. Uno, dos, tres. Sucediendo algo bastante similar en un futuro bastante próximo. Ya que en la época de la conquista, donde se peleaban muchas guerras, no se velaba tanto por el bienestar del paciente y no se veía tanto en comparación a las consecuencias que podía tener a un futuro, sino que lo que le interesaba al médico era curarlo para que pudiera volver a agarrar un arma para que sirviera de nuevo. Pero en sí no se velaba porque después quedara ciego o porque después tuviera una neumonía o un tipo de cáncer o una infección, sino que se veía para que sirviera el momento y después ya lo que le pasa al paciente no es problema del médico. O también teniendo en cuenta las pandemias que han habido a lo largo de la historia, cuando las condiciones han sido bastante precarias en comparación la pandemia que tuvimos hace muy poco, la pandemia de COVID-19 del año 2020, comparándolo con la pandemia de la peste negra, la peste bubónica, no son, pero para nada iguales. Pero, aunque exista una gran diferencia en la forma de cuidado en las pandemias, en la pandemia actual, también se han visto muchos casos donde las personas son tirados a un departamento solos por tener COVID-19 en este caso, y han sido dejadas en unas condiciones precarias, por decirlo de alguna manera, para que ellos sobrevivan, siendo estos unos casos bastante específicos. Pero, no me gusta el pero, siendo estos unos casos bastante específicos. Además de estos casos, han existido otros casos de racismo que han sido documentados por medios de televisión, donde se demuestra una clara ofensa, en este caso se podría decir, a la bioética. Claro, estos casos existen, eso nadie lo niega. Sí, es como un secreto a voces que estos casos todavía siguen saliendo. Obviamente que igual se intentan ocultar. La diferencia es que comparado con el pasado, siguen siendo una diferencia mucho mayor a cómo se trataba en el pasado. Para ir concluyendo en el tema, la bioética tiene una larga historia por detrás, acompañado de muchos errores de la humanidad. Errores que se evita cometer en este momento. Y mucha historia también la cual le falta por escribir, ya que a pesar de que han pasado muchos años también les faltan. Teniendo esto en cuenta,
podemos considerar que la bioética es un concepto en proceso y en constante cambio. Concluyendo así el capítulo número 2 de nuestro podcast Patente Pendiente, en el cual tratamos la historia de la bioética a través de los años y qué es lo que le espera.